alias Pablito. Según el presidente Gustavo Petro, es responsable de lo que ocurre allí. Carlos Barragán, cuéntenos cuál es el prontuario de este hombre, de este tipo. Alias Pablito, Daniela, durante años, o fue considerado durante años simplemente un delincuente que se dedicaba a la extorsión, que se dedicaba al secuestro en el Arauca, el norte de Santander, pero desde hace mucho más de 10 años realmente es el que desarrolla el poder violento, militar y estratégico del ELN. Nos acompaña el coronel en retiro José Luis Esparza, que durante años le siguió los pasos a Pablito en esta zona del Catatumbo. Fue también una de las personas más importantes y que participó en la operación Jaque, que permitió la liberación de secuestrados de las FARC, entre ellos los norteamericanos, la senadora Ingrid Betancourt. Coronel Esparza, bienvenido a Noticias Caracol. Carlos, muy buenos días, gracias por su invitación y un saludo también para quienes están en la mesa y obviamente los televidentes colombianos. Esto es muy importante porque hay que conocer quién es el hombre de la guerra, el que está detrás de esta confrontación. Y visitando la historia del ELN, pues nos encontramos con este perfil de alias Pablito. Él es Gustavo Aníbal Giraldo Quinchi, alias Pablito. Nació hace 57 años en San Carlos, Antioquia, pero su familia llegó a Saravena, en la Alborada Petrolera de Arauca. Entró al Frente Domingo Laín del ELN cuando tenía 14 años, una organización dedicada a volar el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Se dice que en el 89 ordenó el asesinato del obispo de Arauca, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, por denunciar acciones criminales. En el 93 fue cabecilla de la compañía Simacota que atacó a la Guardia Nacional de Venezuela. En el año 2000, alias Pablito era el comandante del Frente Domingo Laín y enfrentó por primera vez a las FARC. Ahí les mató 150 guerrilleros. En el 2003 secuestró a Scott Dalton y a Ruth Morris, reporteros del diario Los Angeles Times. Se convirtió en jefe del Frente de Guerra Oriental y en el 2007 ya era considerado el hombre más peligroso del ELN. En el 2008 fue detenido y llevado a una cárcel de Arauca, pero se escapó. Esta, considerada una hazaña revolucionaria, le puso precio a su cabeza, pues el gobierno ofreció 4.000 millones de pesos por su captura. En agosto de 2014, Pablito mandó matar al secretario de Desarrollo de Saravena y en el 2015 atacó una misión electoral. Allí murieron 12 soldados en Huicán, Boyacá. Llegó al comando central del ELN Hualcoce para negociar la paz con Juan Manuel Santos. Es dueño de la frontera con Venezuela y hace que las finanzas pasen por sus manos a través de secuestros, extorsiones, ataques a oleoductos y también tiene fincas en el vecino país. En el 2016 hizo un paro armado en Arauca. En 2019 se le acusó de la autoría intelectual del atentado contra la Escuela de Policía General Santander, hecho en el que murieron asesinados 24 cadetes. Pablito es requerido por los Estados Unidos por cargos de tráfico de armas, secuestro y manejar las rutas del narcotráfico por el occidente del país. En Colombia se le busca por concierto para delinquir terrorismo, narcotráfico, hurto, homicidio, secuestro, desplazamiento y reclutamiento, lo mismo que rebelión. El coronel Esparza, que nos acompaña en la mañana de hoy para entender el prontuario de este hombre, lo que hay detrás ideológica y violentamente, es director de la revista Geodese. Coronel, Pablito es el dueño de Arauca, dueño del Catatumbo, pasa como quiere por Venezuela. ¿Es el hombre más importante que hoy tiene el Ejército de Liberación Nacional? Bueno, sin duda alguna, Pablito es una figura supremamente importante en la estructura del Frente de Guerra Oriental. Los alcances, hay que entender un poco la historia del ELN, su reestructuración en Arauca específicamente después de los años 70, la Operación Anorí y la financiación que ellos alcanzaron a través de las extorsiones a la empresa alemana Massenmann, que construye el oleoducto Caño Limón-Coveñas y que tiene también el paso sobre la zona del Catatumbo. Hace un momento yo veía la información que ustedes referían de la necesidad que entrase a Arauca dentro de este Estatuto de Conmoción Interior por parte del presidente y realmente la influencia del Frente de Guerra Oriental es tan fuerte que prácticamente ha consolidado todo el área de la frontera venezolana. La situación de los habitantes de Arauca con la confrontación que han tenido con las disidencias de las FARC, unas disidencias que se han dedicado exclusivamente al tema del narcotráfico, y que los helenos han tratado de regular y que ocupan hoy en día todo el espacio fronterizo, desplazando inclusive a las estructuras del Clan del Golfo que siempre se habían sostenido en sectores del Catatumbo como
específicamente el municipio de Puerto Santander, hoy en día controlan toda la frontera y sobre todo, como ocurre con estos movimientos guerrilleros, han convertido el país vecino en la retaguardia estratégica de la organización donde tienen las finanzas. Y esto implica que esa polarización que existe en la política colombiana actual, yo creo que el gobierno ya se ha dado cuenta de lo que planteó en la Plaza Total, de lo que no quieren cumplir los del ELN, a pesar de que el gobierno sintió que podía llegar a un acuerdo con ellos. Hay que generar los elementos necesarios para el fortalecimiento de la fuerza pública en asocio con la Fiscalía. El ELN no se combate como se combate las FARC o como se combatió las FARC en su momento. Pablito se convierte en ese hombre que maneja, digamos, el ELN en esta zona del país. Él se considera el revolucionario. Dice que como él no hay ningún otro. Incluso entra en contravía permanentemente con el presidente Gustavo Petro. No quiere la paz, no le gusta Richard, no quiere nada con las FARC. ¿Qué es lo que quiere Pablito? Mira, realmente la formación de una persona que hoy en día debe tener 65 años, con unos 40, 45 años en la organización, ha sido una trayectoria importante de disciplina, digámoslo así, dentro del contexto revolucionario. Es lamentable que a pesar de su captura y el mal manejo que se dio en un procedimiento judicial de una diligencia que no debió haberse desarrollado en Arauca se haya fugado. Es admirado, respetado y temido por los habitantes de Arauca y por la misma organización. La fuerza del mismo, ahorita encuentran unas noticias como que se movieron 2.000, 3.000 guerrilleros. El ELN no tiene esta característica. El ELN tiene unas tropas especiales que las más entrenadas de todos los frentes de guerra, sin duda, son las del ELN. Realmente la figura de Pablito es trascendental, genera orgullo dentro de la organización y esta circunstancia hace que haya sido nombrado miembro del Comando Central. A pesar de la federalización que se habla dentro del ELN, hay una posición de respeto que se le da a él para que entre como miembro, ya que era de la Dirección Nacional, pero particularmente del Comando Central. Y la figura del ELN en Arauca, con unos recursos ingentes que son realmente crecidos por la acción de finanzas que se tiene en Venezuela, implican a que la polarización del país, de los sectores de derecha o los sectores que están ahora actualmente en gobierno de izquierda, se sienten y reflexionen sobre un problema que se constituye en un tema de seguridad nacional y que requiere un manejo en el cual no son las acciones de llenar tropas el Catatumbo o Arauca, porque las regiones están absolutamente conectadas por el accionar de la fuerza del frente de guerra, sino que requieren específicamente unas medidas especiales que tienen que tomarse y en particular el fortalecimiento de las estructuras antiguas que existían en la Fiscalía como la Dirección Nacional contra el Terrorismo, que fue con la única forma con que se ha afectado al ELN. La otra forma, ¿cuál fue? La acción de las autodefensas que acaban sus milicias, porque es que el ELN tiene un actuar muy parecido a lo que pasa con Hamas y Hezbollah en su actuación. No están con estructuras moviéndose armadas, eso es un mito, sino que realmente ellos hacen un trabajo que llaman político organizativo y viven de civil. De hecho, aquí en Europa se hacen análisis al respecto de la situación del ELN en una perspectiva en los grupos de pensamiento que estoy trabajando, que hay personas que han estado en Colombia no entienden cómo es el manejo y la polarización frente a un fenómeno que es el ELN, que genera realmente una problemática muy compleja para el país y que implica que la nación se una, tal como ha pasado a veces en Estados Unidos con amenazas externas que implican la unión de republicanos y demócratas. Esto requiere un diálogo de más. Sí, coronel, quiero preguntarle, teniendo en cuenta su experiencia, el trabajo que usted realizó durante tanto tiempo detrás de este hombre, ¿cuál es ese sentimiento tal vez de quienes durante tanto tiempo, pues tratando de lograr una condena, qué sé yo, ven ahora lo que este hombre ha logrado, se fuga y todo el poder que ha logrado de tal punto de que hoy ha desatado toda una crisis humanitaria? ¿Cuál es ese sentimiento, por lo menos el suyo? Buenos días. Mira, el trabajo específico de un grupo de suboficiales que yo coordiné, brillantes, que hicieron un trabajo con una fuente que logró poner la captura de él, que hace un año fue asesinada esa persona. Él me ubicó, yo tuve una situación particular personal y entonces por eso estoy aquí, porque me convertí en una persona pública
por la situación que vivía. Él me contacta, posteriormente es asesinado. Y el sentimiento específicamente de algunos de esos hombres con los que trabajé, pues es la frustración que sienten los mismos policías cuando capturan 10, 15 veces a un delincuente en un sector crítico de allá de Bogotá, por ejemplo. Realmente se pierden recursos, se pierde un esfuerzo, el dinero que se pagó de la recompensa fue alto. La neutralización de Pablito fue muy importante en ese momento, todavía existe, vi ayer consultando internet el comunicado. Yo creo que esto requiere más que la polarización tradicional. Uno escucha sectores que dicen, no, es que el ELN está asociado con el Centro Democrático. Son unos comentarios tan ridículos los que se ven en el país, desafortunados, cuando lo que se requiere es que el ELN constituye una amenaza que ha crecido inclusive dentro del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y el gobierno Santos y el gobierno Duque, porque no se consideró cuál es el mecanismo o la forma de lucha del ELN, y por eso tiene una extensión que ha ocupado territorios de las FARC, de las antiguas autodefensas o paramilitares, como quiera llamárseles. Y es un fenómeno complejo, y en la figura de Pablito, realmente el ELN encuentra en la organización algo particular. Coronel, el gobierno plantea el estado de conmoción interior como una de las principales, o tal vez la principal estrategia frente a esa crisis humanitaria que cada vez se agudiza en el Catatumbo. ¿Es la solución enviar más tropas a regiones como el Catatumbo y Arauca? Sin duda alguna las tropas se requieren para el sostenimiento, pero resulta que los sistemas o el sistema de la organización militar y policial requiere otros mecanismos, como son los elementos logísticos, como es la aviación. No es solamente los recursos de poner tropas allí, que fácilmente le pone el ELN minas, francotiradores, y lo que vamos a tener es más pérdidas. Aquí lo que se requiere es una acción en la cual el Ministerio de Defensa, la fuerza pública y obviamente nuestros poderes se sienten a determinar la necesidad del fortalecimiento de inteligencia y de los mecanismos de judicialización del ELN. No hay un camino de combate. Van a enviar tropas y no van a encontrar grupos guerrilleros grandes, seguramente pequeñas estructuras, si acaso lo que ellos llaman las tropas especiales, que es un nivel de organización que tienen del batallón Héroes y Mártires del ABC, y las compañías, por ejemplo, que son la fuerza que tiene el Frente de Guerra Oriental, se diluyen. Hay una prueba específica de la guerra FARC-ELN en Arauca que ocurrió en el año 2007-2008, en el cual, militarmente hablando, sin poner estos términos específicos sobre las FARC arrogantemente al mando de Granollers pretendieron derrotar al ELN y salieron derrotadas, porque el ELN tiene otra estructuración totalmente diferente. La capacidad militar de Israel no puede destruir del total a Hamas, a Hezbollah, porque son organizaciones que se diluyen y que hacen un trabajo político organizativo específicamente, y por tanto se requieren medidas de otra índole. Hay que sacarse de la cabeza que la solución de enviar tropas o policías, cuando se requiere realmente que se reactiven mecanismos, que se revivan estructuras dentro de la Fiscalía, como la Dirección contra el Terrorismo. Esa estructura tiene que revivirse. Yo lo que sé, y lo sé de primera mano, lo supe recientemente, porque tengo una gran relación con toda esta cantidad de fiscales y policías judiciales, en la Fiscalía se han desestructurado y han empezado a organizar trabajos de fiscales que antes se dedicaban solamente a estas actividades, y los han mezclado con otras tareas. Pero no es solamente la Comisión Interior. Pero no solamente en la Fiscalía han pasado esos cambios, en el Ejército, en la Policía, se han desvertebrado y se han, digamos, la misma inteligencia de la Policía ha tenido algunos cambios que algunos consideran que no son tan lógicos. Déjeme, yo quiero insistir en este, Pablito, porque cuando uno compara a Pablito con alguno de las FARC, uno se imagina al Mono Jojoy, o se imagina un tipo de unas características muy parecidas a él. Él se quiere consolidar como el líder insurgente más influyente de todo el continente y considera que la paz es una traición ideológica y que la única manera de llegar al poder es a través de las armas. ¿Cómo un gobierno, un Estado puede derrotar a un hombre que piensa así? Yo creo que en primera instancia debemos entender que el mecanismo de la paz total es válido. Me parece una política fundamental. Se requiere las acciones del Estado con la posibilidad de una negociación, sin duda.
Pero el ELN o la figura de Pablito es una persona que desconfía absolutamente de cualquier solución con el gobierno. Ellos tienen los recursos y los mecanismos y el dinero suficiente para sostener una confrontación con el Estado, pero no como lo vemos tradicionalmente. Los colombianos tenemos que sacarnos la figura de grupos, de grandes masas guerrilleras moviéndose a través del país, como en algún momento lo llegaron a hacer las FARC. El ELN no tiene ese mecanismo y se requiere en primera instancia que el problema se determine entre la polarización política que existe en Colombia como un asunto de seguridad nacional. Requiere que las medidas no solamente sean el elemento del estatuto o activar los mecanismos de la conmoción interior, sino que se requieren no solamente reuniones. Mire, yo he estado en Arauca, en Norte Santander, en mi carrera se hizo particularmente allí, y nosotros a veces como soldados allí veíamos que llegaba el ministro. Aquí no vamos a hablar de partidos políticos o gobiernos, y llegaban y tomaban grandes medidas y grandes discursos, salían las noticias y al final quedábamos los tres gatos que estábamos allí comprometidos con la situación. Esto requiere, indudablemente, ofreciendo los mecanismos de la paz, porque siempre será un recurso, la confrontación no es la solución total, se requiere que sea activa o se reactive particularmente el tema de inteligencia dentro de la policía, dentro del ejército, de la fiscalía. Se requiere un acuerdo específico que implique que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación particularmente tengan esto, y obviamente el concurso del Consejo Superior de la Judicatura con sus jueces. Muchas veces se capturan estas personas. Yo creo que con el respeto que me merece la rama judicial, donde hay grandes personas, a veces hay un sentimiento de desconocimiento de la realidad. En Arauca hay casi 800 muertos con esta confrontación. No solamente puede ser la situación, lo mismo ha pasado en el Cauca, y el tema central de Colombia se convierte en el eje del narcotráfico, de la financiación de los temas ilegales. El ELN ha cogido una fuerza inusitada que no se va a solucionar poniendo tanques, aviones, etcétera, porque usted en el video que está mostrando, pues eso es lo que se muestra como cuando ve a Hezbollah saliendo, sí, pero realmente usted no encuentra esas estructuras allí. A propósito de pensar en soluciones, coronel, el presidente Gustavo Petro ha mostrado su interés de trabajar con Venezuela para frenar el control, esa fuerza que usted nos decía que ha tomado el ELN en el territorio. Pero ¿usted cree que esto es posible teniendo en cuenta que el vecino país ha sido territorio prácticamente de los helenos? Mire, hay una circunstancia desafortunadamente compleja con Venezuela. Yo no podría acusar directamente a que el presidente Maduro o sus ministros o la cúpula del mando militar allí esté en un acuerdo directo. Pero la realidad que sí conozco y conocimos durante mucho tiempo es la corrupción de las tropas y particularmente la Guardia Nacional, la policía en regiones como el estado Apure. Allí hay una corrupción rampante en la cual no les importa la ideología del grupo. Los narcotraficantes sobornan a nombre del Clan del Golfo, sobornan a nombre del ELN, sobornan a nombre de las FARC. Allí seguramente van a hacer despliegues. No hay una experiencia de Venezuela para este tipo de combate. Muchas veces se le pasaron. Yo recuerdo muchas reuniones que tuvimos donde les entregamos información en su momento, inclusive en buenos términos con el presidente Uribe y Santos se le entregaba información, pero nuestras fuentes decían, aquí no pasa nada. Hacen despliegues, pero llegamos y están avisados y nunca hay una acción. Entonces, desafortunadamente, el tema con Venezuela, con quien debemos indudablemente mantener una buena relación, a pesar de lo que está ocurriendo allí en este país, implica que, así como ocurrió en algún momento en Vietnam, en que para los Estados Unidos la ruta Ho Chi Minh se convirtió en un problema con la vecindad, con Laos y Camboya, realmente se tiene que entender que las retaguardias estratégicas que constituyen para organizaciones partisanas o guerrilleras en los países generan una complejidad y necesitan un relacionamiento real, porque finalmente allí no ocurren los desmanes que ocurre el ELN, que tiene una fuerza inusitada, que inclusive nosotros veíamos cómo humillaban a comandantes policiales y a guardias miembros del ELN y de las FARC. Coronel Esparza, gracias por ayudarnos a entender qué es lo que hay detrás del desplazamiento de 45.000 personas, de más de 80 muertos, qué es lo que realmente existe detrás de esa economía ilegal, esa guerrilla del ELN que es tan fuerte y que está manejando prácticamente esta zona de frontera entre los dos países. Muy gentil por ayudarnos a entender la otra parte de la guerra, porque la que vemos todos los días es la de los desplazados, la de la muerte, la de los colombianos que están prácticamente esperando una solución definitiva. Muy gentil.
Muchísimas gracias a usted, y el llamado en Colombia, de esta lejanía que uno puede estar, es a que esa polarización se siente en conciencia que no es culpa de unos y otros, sino que se requieren medidas. Creo que el gobierno ya ha tenido suficiente para darse cuenta que requiere llegar a la negociación con unas fuerzas militares de policía y con una fiscalía eficiente. Gracias, coronel.